Bueno, saludos a todos. Aquí estamos en este encuentro dentro de este ciclo del I Ching de Lao Tzu, donde vamos a transitar por algunos de los versos del Tao Te Ching y donde vamos a través de ese verso pues a ver qué resonancia tiene con algunos de los hexagramas que encontramos dentro del I Ching. El día de hoy vamos a trabajar sobre el verso 2 o el 39, dependiendo de este número que vamos a utilizar a la hora de nombrar a nuestros versos, pues dependiendo de qué tipo de traducción vayamos a utilizar. Sin dar muchas explicaciones propiamente como académicas o incluso arqueológicas, curiosamente el Tao Te Ching, bueno, pues guarda en este sentido ciertos parecidos a lo que podemos encontrar como las escrituras o los evangelios crísticos. Es decir, que había un texto, o se ha utilizado un texto a la hora de hablar del Tao Te Ching, y con el transcurrir del tiempo se han encontrado en determinadas excavaciones o en determinados pues lugares que podemos denominar arqueológicos, se han encontrado esos versos ordenados o colocados de forma distinta, con algunas bueno pues diferencias entre los ideogramas que podemos encontrar dentro de los mismos versos. Es decir, que a la hora de hacer traducciones también vamos a necesitar considerar en qué texto original nos estamos basando y, y por consiguiente vamos a encontrar, como digo, diferencias en algunos matices del mensaje que podemos encontrar en cada uno de los versos, y también podemos encontrar diferencias en el orden de los versos. En términos muy generales, vamos a considerar que tenemos dos maneras, vamos a decir, como de colocar los versos dentro de este texto que podemos denominar Tao Te Ching. Uno donde podemos empezar desde los versos asociados a la virtud, esa virtud intrínseca al ser humano o esa virtud intrínseca al aspecto natural de la esencia del ser humano, y una segunda parte o pues un segundo capítulo general, ¿no?, que engloba pues otros subcapítulos que serán, ¿no?, los que correspondan a los versos asociados al Tao, este concepto que conocemos a través de esta tradición y que, por así decirlo, en el primer verso de esta parte del texto pues dice que es algo que no se puede explicar o que es medianamente complejo hablar de ello. Entonces quizás no nos vamos a centrar tanto en este concepto del Tao, aunque sí vamos a pasar por algunos versos que forman parte de esta estructura del libro que está basada en el Tao. Entonces, de ahí que la nomenclatura de este verso, pues en la traducción que os estoy compartiendo, ¿no?, a la hora de hacer público el verso con el que vayamos a trabajar, pues esa traducción que yo os estoy compartiendo, pues guarda un orden que posiblemente no sea el orden más conocido que podamos encontrar o el orden que se suele utilizar a la hora de hacer traducciones del Tao Te Ching. Entonces, este verso número 2 o este verso número 39, pues bueno, como digo, va a ser el primer verso con el que vamos a comenzar este trabajo. Os lo dejé, esta traducción al castellano de este verso, y hay como diferentes partes del verso donde describe en un primer movimiento que esa conciencia de unidad, ese estado de conciencia de no separación,
donde podemos entender al Tao como un estado de conciencia, como digo, de unidad, una percepción de la realidad en términos de totalidad, sin esa dualidad o sin esa separación. Como digo, pues hay un primer movimiento donde nos describe, ¿no?, ese estado de unidad o ese estado, ¿no?, que podemos denominar Tao, en relación al cielo, en relación a la tierra, que los podemos entender en términos arquetípicos, pero también los podemos entender como aspectos masculinos o femeninos, activos, pasivos, en fin. Nos lo describe también en relación al planeta, en relación a ciertos, vamos a decir, como elementos que podemos identificar en la naturaleza. Y no solamente elementos que identificamos en la naturaleza, del entorno, del hábitat, del planeta, sino también en la naturaleza del ser humano en relación a gobernantes, en relación a individuos, en características, ¿no?, que definen, bueno, pues esa naturaleza esencial del ser humano. Hay un segundo movimiento donde, aceptando o validando ese primer mensaje que dice que en la antigüedad se adquirió, se alcanzó el Tao, la unidad, pues hace un cuestionamiento donde ¿qué hubiera ocurrido si eso no hubiera acontecido? Cuando vamos al texto de medicina china del Su Wen, por ejemplo, y habla de seres que vivían de forma longeva y nos describe ciertas leyes que ocurren dentro del cuerpo humano, pero también ciertas leyes que, bueno, pues mantienen el equilibrio de la relación interna con la externa. Cuando habla de esos seres o de, bueno, pues individuos que habían alcanzado el Tao y que su vida tenía una serie de características, en esos primeros pasajes del Su Wen, pues nos hace recordar, ¿no?, ese primer párrafo de que en esa antigüedad se había alcanzado el Tao. Entonces, a la hora de poner en duda qué hubiera ocurrido o cuestionar qué hubiera ocurrido si ese Tao no se hubiera alcanzado, pues hace una serie de, bueno, pues de reflexiones, ¿no?, para que nosotros mismos podamos observar quién somos como individuos cuando estamos conectados a esa percepción de la unidad o de la totalidad, cuando estamos conectados con esa, bueno, pues digamos, pertenencia colectiva, incluyente y no excluyente, cuando estamos conectados con esa energía de la cooperación y no de la competitividad, cuando estamos conectados con el amor incondicional, cuando estamos conectados con la belleza, más allá del gusto, ¿no?, personal que podamos tener cada uno de nosotros, pues, como digo, nos puede abrir la posibilidad de observarnos cómo en nuestra vida y cómo nos sentimos a nosotros mismos cuando estamos conectados con ese estado de unidad, cuando estamos conectados con algo parecido al Tao, y qué pudiera ocurrir en nuestra vida si estamos lejos de esa conexión o si no sostenemos por largos periodos de tiempo esa conexión, ¿no? Entonces el cielo se puede desquebrajar, puede ser nuestra mente la que se rompa, ¿no?, apareciendo o infiltrándose en nuestros pensamientos, bueno, pues un discurso autodestructivo, un discurso de crítica o de juicio crítico hacia algo externo. Bueno, esas descripciones que deja ahí el verso, bien las podemos atribuir a nosotros como individuos, a nuestra vida como experiencia humana, o incluso a las sociedades, ¿no?, o a los pueblos que podamos pertenecer o también que podamos observar, ¿no?, con cierta distancia. Curiosamente, bueno, pues habla de un estado interno en otro movimiento dentro del pasaje, ¿no?, donde hace referencia a la humildad, que sabemos que la humildad para el taoísmo pues es un pilar fundamental, y quizás esa humildad pues la describe como un elemento necesario para
acercarnos a ese estado del Tao, a esa conexión con el Tao. Y así es como el texto, bueno, pues describe, ¿no?, una situación arquetípica donde nos deja ver, dentro de ese concepto del yin-yang, una realidad que se manifiesta en conexión con esas leyes naturales, en conexión con nuestra propia naturaleza, siendo auténticos, siendo honestos con nuestra verdad interior, siendo consecuentes con nuestra propia virtud, una realidad, ¿no?, que podemos experimentar como individuos y como colectivo, versus a otra realidad donde no estamos conectados con esa naturaleza, no estamos conectados con esa unidad o con esa totalidad, donde vivimos nuestra realidad, nuestro cotidiano, de forma separada y por consiguiente, bueno, pues con temor, con desconfianza, con, como decía, competitividad, con búsquedas de poder o este tipo de juegos, ¿no?, que se experimentan en la dualidad, ¿no?, digamos, con estos matices de separación. Entonces, ahí podemos observar estas dos realidades, podemos observar ciertos momentos de nuestra vida, cómo fluye la energía, cómo hay sincronismo en nuestra vida cuando estamos conectados con esta idea del Tao, cómo nos sentimos internamente cuando estamos cerca de esto que podemos denominar Tao, y qué tipo de eventos, de situaciones, qué características adquiere nuestra vida cuando, bueno, pues vamos a decir, nos alejamos o nos distanciamos de esta idea del Tao. Entonces, pudiéramos entender o percibir que en esta conexión con el Tao, o en esta conexión con la unidad, con la totalidad, en este experimentar la vida desde el aquí y el ahora, desde esta mente colectiva, donde todos los procesos, donde todas las manifestaciones forman parte de una sola historia, la historia humana, la historia planetaria, la historia cósmica. Observamos, vamos a decir, como una sensación interna que pudiéramos traducir como paz. Una paz mental, vivir en paz, pero también en un otro momento de la vida, pues morir en paz, descansar en paz. Adquirir paz no en términos solamente ideológicos, emocionales, no en relación a la geografía y esos límites fronterizos, sino una paz existencial o una paz que pudiéramos decir, bueno, pues como interior o interna. Cuando observamos este hexagrama de la paz, vemos que al interior del hexagrama, es decir, en la parte de trigrama inferior, observamos el cielo, que en términos arquetípicos podemos identificar la máxima expresión del yang. Pudiéramos reconocerlo en los huesos, en las estructuras o en los pilares que sostienen nuestras construcciones, bueno, independientemente de si son para el hogar o si son para una zona recreativa o laboral. Lo cierto es que ese yang va a ser como las bases, la estructura, la solidez, donde vamos a encontrar una estabilidad o vamos a encontrar, como digo, una sensación de seguridad o también una sensación de confianza, en este caso en nosotros mismos. Va a haber una energía, ¿de acuerdo?, que quizás no sea necesaria expresar hacia afuera, puesto que afuera tenemos tres trazos yin, como trigrama superior tenemos la tierra, y nos habla de, en lo externo, pues una expresión del femenino. Entonces hay la seguridad interna, la confianza interna, la determinación interna, pero externamente, bueno, pues somos blandos o somos receptivos a lo que la vida nos traiga como situaciones o experiencias
somos adaptativos, como ese ejemplo que se pone del bambú, ¿no? Ese trigrama inferior del cielo, pues habla de la solidez o de la firmeza a la hora de enraizarnos, ¿no? Y tener ahí esas bases sólidas, y desde ahí, pues afuera, nos podemos mover con cualquier viento, con cualquier situación, sabiendo que no vamos a perder nuestro centro, no vamos a perder nuestro rumbo, no vamos a perder esa conexión con este concepto del Tao. No hay que temer, ¿no? Eso que del mundo externo, que por ser trazo yin va a ser desconocido, porque en nuestro interior hay esa seguridad, esa firmeza, esa energía tensa, vibrante, que, bueno, pues nos va a permitir mantenernos, ¿no? De forma ecuánime y con esa serenidad, con esa tranquilidad, con esa paz, independientemente de las circunstancias externas. Entonces ya es una paz incondicional, no está condicionada a la calidad del sofá o de la cama en la que duermo, no está condicionada a la cantidad de recursos económicos que tengo, no está condicionada a esa seguridad de una continuación en el mundo laboral o en el mundo emocional dentro de una relación. Es decir, que esa paz no se hace dependiente de un elemento externo, puesto que, insisto, en el trigrama superior, es decir, afuera, todos los trazos son yin, por consiguiente pudiéramos decir que está vacío. Un vacío paradójico porque al interior está lleno. Este concepto, ¿no? Del no ser que engendra al ser. Entonces estamos contenidos al interior del vacío, siendo nosotros ese aspecto, bueno, pues tenso, vibrante del yang. Entonces esa paz nos habla como este concepto también de las artes marciales, donde el puño es de acero, pero tiene un guante, ¿no? Que podemos decir que es de seda. Entonces los movimientos son ágiles, son gráciles, son suaves, ligeros, livianos. Y como digo, en nuestro interior está esa solidez, esa, bueno, pues estabilidad, como digo, no dependiente de algo externo o de algo concreto, sino en nosotros mismos. Pero cuando vamos a observar ese nosotros mismos, para adquirir confianza en nosotros, pues a veces digamos que nos entorpecemos a nosotros mismos en el encuentro con nosotros y vamos a recursos psicológicos, vamos a recursos teóricos o creencias, vamos a lugares que están distantes de ese centro donde nos habitamos a nosotros mismos. Entonces cuando vamos en esa búsqueda del encuentro hacia nosotros mismos, aparece otro hexagrama que es la inocencia, ¿no? Ahora el trigrama cielo lo tenemos arriba, abajo tenemos el trueno, y este hexagrama habla de que el cielo entregó algo al ser humano, ¿no? Y eso que le entregó pues es lo único que necesita para recorrer su camino. Y que manteniendo esa conexión con eso que tiene en su interior, pues va a vivir en esa conexión con el Tao y va a ser uno de esos seres que va a vivir en conexión con el Tao. Y esa inocencia, cuando la encontramos en nuestro corazón, corazón-mente, cuando la encontramos en nuestra esencia, y nos damos cuenta de que, bueno, pues tiene esa energía del trueno, una energía que está asociada a la primavera, entonces una energía que, bueno, pues tiene esas características explosivas que van en todas las direcciones, es decir, que hay algo en nosotros que nos va a llevar a recorrer, ¿no? Y no permitirnos, por así decirlo, encerrarnos en algún lugar, vamos a decir, de seguridad o de comodidad. Ahí no vamos a encontrar esta paz de la que estamos hablando. La paz la vamos a encontrar en la medida en que vayamos liberándonos, ¿no?, de ciertos condicionamientos y nos permitamos recorrer el camino desde esta conexión con nuestra inocencia, una inocencia que, bueno, pues nos recuerda, ¿no?, a cómo los niños, hasta cierta edad, pues viven su vida, ¿no? Entonces recuperamos esa conexión con nuestro niño, nuestra niña interna, donde nos va a llevar a vivir el aquí y ahora
expresando nuestras emociones, expresando nuestras sensaciones, deleitándonos con la exploración de los sabores, de las texturas. Es decir, hay un grado de curiosidad, de atracción hacia lo desconocido. Se dice, ¿no?, que los niños no ven el miedo. Entonces, esa inocencia nos va a llevar por este sendero donde esa conexión se mantiene de forma natural. Entonces ya estamos observando que hay, ¿no?, para vivir esa paz a todos los niveles del ser que somos, pues hay algo que ya se nos ha entregado. En otras miradas, generalmente occidentales, eso que se nos ha entregado se dice que se escondió o que se le quitó, que hay que salir en búsqueda de ello, encontrar el Santo Grial, una serie de mitos y de leyendas que nos sugieren que hay que matar a dragones, que hay que, bueno, pues solventar ciertas dificultades para ir adquiriendo ciertos logros, para encontrar eso, ¿no?, que por haber sido pecaminosos, pues se nos fue, digamos, como quitado. Esa idea para la cultura del Tao no existe. No hay un concepto parecido en esta tradición. Y evidentemente vivir con esta idea pues hace que uno busque algo en el mundo externo, siendo que lo encuentra inevitablemente y exclusivamente en su mundo interno. Entonces todo este camino del héroe que se describe, ¿no?, en las tradiciones occidentales, estos mitos, ¿no?, de los griegos y todas estas historias que tenemos en nuestra psique subconsciente, pues empiezan a perder el sentido si nos acercamos a esta tradición del Tao, puesto que para el Tao esa inocencia no la podemos perder. No hay algo externo que nos pueda quitar o robar o impedir vivir esa conexión. Ahora bien, para recorrer ese camino del héroe, donde necesitamos nuestra energía y nuestra voluntad y nuestro libre albedrío para ir a matar al dragón, a los fantasmas, este tipo de historias, mientras que ese camino desarrolla orgullo cuando venzo una batalla, o frustración cuando la pierdo, impotencia de no lograr encontrar la manera de solventar esa dificultad, podemos observar que para preservar esa inocencia y no caernos en esta idea de tener que luchar y convertirnos en un ego que necesita vencer a la vida y ponerla a su servicio para demostrarse a sí mismo que tiene ese poder, ¿no?, que busca, que luego en realidad no es el que le da esa paz. La tradición del Tao, como describe este verso, nos habla de esa humildad, que en este caso lo vamos a encontrar en ese hexagrama de la modestia, donde volvemos a ver al trigrama superior como tierra y en el inferior vemos a la montaña. Entonces nos habla de la relación de ese niño interno, de esa montaña, en relación a esa madre cósmica, esa madre que las tradiciones antiguas, antes de que se desarrollara esta idea del Dios creador, del monoteísmo, pues ya tenían en sus bases prácticamente todas las culturas. Es decir, que si nos vamos a las épocas de 3, 4, 5 mil años hacia atrás, pues vemos que todas las tradiciones hablan o describen o representan ese concepto del Tao, de la divinidad, a través de imágenes femeninas. Sabemos que el Tao representa a esa hembra misteriosa, a ese útero, a esa energía femenina, arquetípica, como la gran madre. Entonces, esa modestia frente a la vida, frente al acontecer de nuestras experiencias, donde el noble
no busca brillar como el jade, ni busca poseer, ni sentirse mejor o superior que un otro. Esa modestia que describe este verso, esa modestia, esa humildad que describe este hexagrama, digamos que es esa herramienta en términos conductuales, en términos psicológicos, emocionales, en términos de actitud, de personalidad. Esa modestia nos va a acercar a esa inocencia y por consiguiente nos va a acercar a tomar conciencia de ese estado del Tao. Entonces, como decía, por ejemplo, bueno, pues este artista marcial, ¿no? Que podía ser Bruce Lee, ¿no? Aprende a perder en esa famosa escena, ¿no? Y ese aprender a perder era la única posibilidad en la que podía aparecer la oportunidad de vencer. En el sentido de que aceptando tu pérdida, el otro se puede caer en la arrogancia, se puede caer en la vanidad, se puede caer en una prepotencia y en ese estado cometer un error que si tú logras identificar, ahí tienes la oportunidad de vencerlo. Pero si luchas con fuerza desde ese yan y quieres pelear fuerte con la vida, con las circunstancias, el, digamos, el duro golpe que vas a recibir no lo vas a poder sostener y sí o sí el aprendizaje de la vida una y otra vez va a ser la modestia, la humildad. Todas las experiencias de aprendizaje, si vamos a observarlas en su semilla más profunda, vamos a encontrar la humildad. La humildad de no reconocernos como mejores que alguien por tener una posición social, por tener un cargo institucional, por haber logrado entender un texto o logrado haber adquirido un estilo de vida, independientemente del motivo que nos lleve a ponernos por sobre un otro, ya sea que caminemos por el fuego, ya sea que nos atravesemos el cuerpo con espadas, ya sea que meditemos durante días sin perder la postura, en el momento que nos separamos, nos diferenciamos y nos vemos por sobre un otro, ahí perdemos esta humildad. Esta humildad que está asociada a esa inocencia, que está asociada a esa conexión con esa paz, con este Tao. Entonces, como digo, si observamos todas las experiencias de nuestra vida, ya sea una enfermedad, ya sea una situación del tipo que sea, la vejez, la pérdida de la economía, la pérdida del alimento, la pérdida de la temperatura, cualquier experiencia nos va a llevar a la humildad. Incluso aunque las experiencias sean de éxito, sabemos que si no sabemos manejar ese éxito, pues rápido vamos a ir perdiéndolo. Porque si no aprendemos a ser humildes dentro del éxito, pues la vida nos pondrá situaciones de pérdida para conectarnos con esa humildad. Y de ahí que aparezca la posibilidad de resurgir, levantarse y volverlo a intentar, no para volver a adquirir fama, popularidad o éxito, sino para en esa grandeza mantenerse con esa humildad. Manteniendo esa humildad, manteniendo esa receptividad, manteniendo esa capacidad de adaptación a las circunstancias, aceptando el aquí y ahora, confiando en esa inocencia que fue entregada por el cielo, encontramos otro hexagrama que nos habla del ir al encuentro. Cuando uno tiene ese grado de humildad, que lo podemos reconocer en los santos, ¿no? En esos maestros místicos de cualquier cultura, donde no tenían posesiones físicas, donde no tenían ambiciones o deseos emocionales o materiales, donde su vida era sencilla,
en ese estado de humildad aparece este hexagrama de ir al encuentro. Hexagrama que vemos nuevamente al cielo, en el trigrama superior, y en este caso al viento como trigrama inferior. Entonces vemos esa carga, ¿no? Ese potencial, esa magnificencia del cielo descendiendo, yendo al encuentro hacia el viento. El hexagrama lo describe como que el viento es el que va al cielo, ¿no? Pero cuando vemos los elementos sabemos que el cielo es metal, que el viento es madera y la relación no es ascendente, es descendente. Y ya en otros encuentros dentro de, pues de esta línea del I Ching de los Fanxi, había descrito o había comentado de que los hexagramas descritos por Confucio pues tienen cierta influencia budista y tienen cierta influencia por consiguiente hinduista y hablan, ¿no?, de la superación de ciertas condiciones para alcanzar ese cielo. Hablan de una alquimia, de hecho luego se fue desarrollando toda la tradición de la alquimia dentro del taoísmo. Hasta cierta época no existían ese tipo de corrientes, ¿no? Estaba este taoísmo contemplativo del que estamos hablando. Entonces no había la necesidad de ir a buscar, ¿no?, como hablamos, ese camino del héroe, ¿no?, eso que hubiéramos perdido. En Occidente puede ser que se perdiera, pero como un concepto, como una idea, no como algo esencial, real, que hubiera ocurrido. Entonces, ese budismo, ese hinduismo, que a la hora de buscar esa conexión con la divinidad, una divinidad masculina, un concepto, vamos a decir, como patriarcal de la divinidad, pues requería de, pues trascender, ¿no?, eso que nos define como humanos, o eso que define la vida, trascender las leyes de la naturaleza, ¿no? Respirar de forma invertida, caminar, como digo, por el fuego, contorsionar el cuerpo rompiendo cierta rigidez. Esos logros, ¿no?, del fakir, esos logros del yogi, esos logros de la asceta, ¿no?, de esos ayunos, de esos retiros, daba la sensación de que uno se ponía por sobre cierta naturaleza y eso adquiría cierto valor, mientras que en la tradición del Tao el valor está en la conexión propiamente con la naturaleza, una naturaleza interna y una naturaleza externa. De ahí que se describe la conexión, como decía, dentro del Su Wei, pues, o sea, del Su Wen, como si vivo en una zona costera, pues ¿qué voy a comer? Peces. Y no puedo entender que comer peces es menos evolucionado que comer zanahorias. No hay este conflicto, ¿no?, intelectual, este conflicto de creencias, esta nuevamente búsqueda de posicionarnos por sobre un alguien porque hemos evolucionado y no comemos peces o carne. Entonces, para esta tradición, el ir al encuentro no es un movimiento ascendente donde sube la kundalini, no es un movimiento ascendente donde necesito elevar mi energía sexual para llevarla, ¿no?, a un lugar donde se sublime, si es que entiendo que esa sexualidad en sí misma ya es sublime y la acepto, ¿no?, como parte natural de la vida y no identifico a esos instintos animales o salvajes con una connotación despectiva. Entonces, si lo vivo con esa inocencia, el ir al encuentro es descendente, es de ese elemento metal del cielo descendiendo hacia el viento. Un viento que, como decía, pues es esa receptividad, esa adaptación, ¿no?, esa flexibilidad. Ese vivir el aquí y ahora en todas y cada una de las circunstancias y renegar de ellas, sin querer escapar de ellas, sin querer buscar algunas de ellas y evitar otras. Entonces ese ir al encuentro habla de una energía que desciende, ya no asciende, sino desciende, ¿no? Y ahí tenemos la experiencia mística. Esa experiencia mística que cuando la vivimos, pues rápido nos permite experimentar esa paz de la que hablábamos y rápido nos permite experimentar esa conexión con el Tao. Entonces vemos que ese ir al encuentro no es de nosotros
hacia un paraíso o hacia un lugar santo, un lugar de culto o hacia alguien que pudiera acercarnos a lograr nuestros objetivos existenciales, sino que a través de esa humildad la vida se acerca a nosotros como hace la luz, ¿no? Y nos traspasa y nos trae las experiencias, no salimos a por ellas, estando sentados en quietud, en calma, en serenidad, la vida nos trae experiencias. En ese constante cambio que acontece, la vida nos trae esa experiencia mística, de este hexagrama de ir al encuentro, no de nosotros, como digo, venciendo obstáculos y logrando superar pruebas, que quizás seamos nosotros mismos las que nos los pongamos a raíz de aceptar ciertas creencias, sino que más bien la vida nos trae, y lo que nos trae es esa plenitud de ese hexagrama del cielo, es esa magnificencia, es esa belleza, es esa conmoción emocional que nos sobrecoge a la hora de identificar esa unidad, esa totalidad, a la hora de vernos como parte de algo que evidentemente nuestra mente no puede imaginar. Entonces, ese venir al encuentro genera lo que podemos ver, observar o llegar a entender en el hexagrama de, bueno, pues de este elemento fuego sobre el agua, que habla de después de la consumación, es decir, después de la consumación. La consumación vendría a ser esa experiencia mística. Después de la consumación estaría dando a entender esta paz de la que estábamos hablando, esta conexión con el Tao, y encontramos un hexagrama que en términos arquetípicos lo habíamos visto en algunas de las clases del I Ching de los Fanxi. Pues en términos arquetípicos es un hexagrama, entre comillas, perfecto, en el sentido de que todos sus trazos corresponden al puesto en el que se encuentran. Es decir, que los trazos Yan están ocupando puestos impares y los trazos Yin ocupan puestos pares. Esto nos habla de una percepción de la armonía, aun estando dentro de una situación de aparente caos. Esto nos habla de una percepción de equilibrio, aunque encontremos momentos de escasez o momentos de merma o de pérdida. Es decir, que la sensación interna a la hora de vivir la vida y las experiencias es desde esa consumación. Ese que soy yo después de la consumación es un yo armónico, es un yo equilibrado, es un yo unificado, no en cada una de las estructuras internas, sino también unificado en relación a lo externo. Y en esa experiencia de plenitud o en esa experiencia de esa paz, en esa conexión con esa inocencia, con esa humildad, en ese percibir esa presencia, ¿no?, que habita nuestra vida y nos sentimos tocados, acariciados, abrazados por un algo, ¿no?, a veces indescriptible, que nos lleva a utilizar el arte para poder transmitir algo que con palabras sabemos que el Tao no se puede explicar, y aquello que explicamos como conceptos no es en sí misma la experiencia. Pero esa experiencia mística la podemos reflejar, ¿no?, en una danza, en un baile, en una música, en una pintura, en un poema, en una escultura, independientemente del individuo e independientemente de la tradición o la cultura o la época en donde eso haya ocurrido. Hay una expresión de esa belleza, hay una expresión de esa consumación, hay una expresión de esa, como digo, experiencia mística, que lo que transmite es una sensación de plenitud. El hexagrama de la plenitud, donde encontramos al trueno por encima del fuego,
nos habla de un camino, si observamos al trueno como camino, que está guiado por el corazón, ¿no? Está guiado por la pasión, está guiado por el amor. Evidente un amor después de la consumación a la vida, un amor a la existencia, un amor incondicional. Y un camino que se abre en términos superiores, ¿no? Donde no hay obstáculos y se recorre con esa fogosidad, se recorre con esa pasión, con esa efervescencia de sentir que el corazón late, ¿no? En una resonancia magnética, en una resonancia con la vida misma, en un fluir de los acontecimientos, en un sincrodestino con todo aquello que nos rodea. Una plenitud que habla de, aparentemente, de estar llenos, siendo que si vamos a observar al interior del trigrama inferior, vemos que su estructura central es un trazo yin, es decir, volvemos a ver un vacío al interior de esta plenitud. Y al igual que en nuestro camino, si observamos al trueno, pues vemos que el primer trazo es un yang, que es el que nos va a dar la chispa, la energía para recorrer ese camino, pero en el camino, como tal, en ese quinto y sexto trazo, pues vemos que son trazos yin, volvemos a encontrar un camino vacío. Vacío en relación al deseo que pudiera tener de qué encontrar en ese camino. Vacío del apego de qué querer llevar de una experiencia pasada o previa. Vacío de una búsqueda, vacío de una necesidad, vacío incluso de un problema, porque ese fuego interno, esa inocencia, esa humildad, nos lleva a aligerar nuestro equipaje y también nos lleva, como decía antes, a vivir la vida con esa inocencia, con esa curiosidad, con esa atracción hacia lo desconocido. Entonces esa sorpresa de encontrarnos en una experiencia nueva, esa fascinación de encontrarnos con alguien nuevo, único e irrepetible. Ese lugar que, aunque no nos movemos, está en constante cambio. No será la misma primavera, no será el mismo río, es fácil decirlo, pero logro identificar eso que es nuevo en cada instante. Entonces esta plenitud que nos llena el corazón, ¿no? Y desde esa, digamos, burbujeante, ¿no? Y efervescente sensación interna, ¿no? Ese cosquilleo, esas mariposas que aparecen en nuestro mundo interno, pues nos van a llevar, ¿no? a recorrer el camino con esa humildad, con esa confianza de esa inocencia, con esa conexión, ¿no? Con esa divinidad que desciende y nos da presencia, ¿no? O se hace presente en nuestra vida, manteniendo esa paz independientemente de las experiencias o las circunstancias que vivamos. Entonces, estos elementos que podemos identificar en este verso, que bien pudiéramos agregar algunos otros, si queremos preguntarnos cómo mantener esa inocencia o cómo no perderla, si queremos preguntarnos cómo pudiera alimentar o nutrir o engrandecer mi humildad, cómo pudiera sostener, ¿no? Esa experiencia mística, cómo pudiera mantenerme después de esa experiencia mística. Ahí pudiéramos ir, ¿no? A través de estas preguntas, llevando nuevos hexagramas a esta reflexión, a esta contemplación del verso, que nos sugiere, bueno, pues un trabajo reflexivo, contemplativo,
que a la hora de ir realizándolo en nuestro mundo interno. Yo aquí puedo contar estos ejemplos, ¿cierto? Y uno lo puede escuchar y puede experimentar ciertas transformaciones. Sabemos, ¿no?, que estamos adquiriendo algo en nuestro mundo interior y eso va a generar un cambio, independientemente del grado de profundidad que ese cambio tenga. Pero si este tipo de reflexiones las hacemos con nosotros mismos, si leemos el verso y aunque tengamos ya una reflexión y hayamos llegado a una conclusión, nos permitimos seguir caminando por el bosque, por la ciudad, si nos permitimos sentarnos frente a un árbol, frente al mar, quizás puedan venir nuevas reflexiones, nuevas conclusiones. Si no nos cerramos a esto es lo que tengo, esto es lo que es, y nos permitimos esa flexibilidad con nuestra propia reflexión, pues podemos lanzar este tipo de preguntas frente a este planteamiento y podemos seguir navegándonos dentro de los hexagramas. Incluso pudiéramos profundizar para navegarnos dentro de los trazos de los hexagramas para ir sin buscar algo concreto, transitar un viaje que en esa reflexión interna va a generar redes neuronales, va a generar destellos de conexiones neuronales y por consiguiente no solamente va a haber una nueva conexión neuronal, no solamente se va a iluminar nuestra conciencia, sino también nuestra estructura energética. Vamos a generar una reflexión, por consiguiente estamos educando a nuestra estructura psíquica a manejar la información, el conocimiento, mi propia experiencia de vida. Estamos tomando conciencia, por consiguiente generando pequeños estados alterados de conciencia a través de este tipo de reflexiones que quizás para cada uno de nosotros tengan un sentido, que quizás incluso para nosotros mismos en diferentes épocas de nuestra vida van a tener un sentido. Por consiguiente no se trata de leí el texto y me gustó más o menos, sino que puede ser un texto, en este caso dos textos, de reflexión, de contemplación, de autoexploración o autoconocimiento, para que también nos permita ese propio autoconocimiento observar la vida desde ello y preservar, mantener esa conexión con el Tao, quizás a lo mejor no en ese grado que esos sabios o que esos místicos o que esos antiguos lograron, bueno, pero un tantito que eso ocurra, un instante que eso ocurra, va a llenar nuestra vida de paz, va a llenar nuestra vida de plenitud, va a llevar ese estado interno a esa inocencia. Entonces, teniendo ese pequeño atisbo de esa experiencia mística, pues podemos ir incorporándolo en nuestra vida, ya no como algo extraordinario, sino poco a poco a convertirlo en algo medianamente ordinario. Ordinario en el sentido de cotidiano. Entonces, bueno, pues una invitación a hacer ese tipo de reflexiones con los versos del Tao Te Ching a través de estos hexagramas del I Ching. Entonces, como os había comentado en la presentación del ciclo, me podéis dar, ¿no? Bueno, pues los versos con los que os gustaría hacer este tipo de trabajos. Y también me gustaría ofreceros a vosotros la posibilidad, después de ver el vídeo y el trabajo de hoy, que agreguéis hexagramas, quizás dentro de la secuencia que yo os he propuesto, o que agreguéis vuestra propia secuencia, vuestros propios hexagramas, con qué os hace sentido el texto del verso, con qué hexagramas lo veis relacionado, para que así entre todos podamos compartir, ¿no?, esa observación, esa contemplación, esa reflexión, y que esa mente colectiva, que esa, bueno, pues en este caso familia, clown, este pequeño, ¿no?, espacio de autoconocimiento y de desarrollo personal, pues sea retroalimentado
por unos y por otros. Así es que os dejo la invitación, al mismo tiempo que, bueno, pues agradecer vuestra presencia y una vez más tener la posibilidad de en un nuevo encuentro seguir aprendiendo de todos vosotros. Os mando un abrazo y nos vemos el próximo día.